Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros los jueves en Diálogos con Alma. Y hoy tenemos una gran invitada que he seguido su trabajo desde hace muchos años porque hace trabajo muy importante. La maestra Diana Meléndez Rojas. Diana, bienvenida, es un honor tenerte en Diálogos con Alma. Muchas gracias por aceptar esta Alma, invitación. muchas gracias a ti. Para mí esto es un verdadero honor porque tú eres un referente para mí. Yo soy sexóloga, pero desde que yo estaba como empezando en este camino, tú ya tenías un nombre, siendo una mujer tan joven, empezaste muy joven a trabajar estos temas, rompiste paradigmas en torno a la participación de las mujeres en la disciplina de la sexología y Oh, para mí sí. es un referente. Eres un referente. Yo veía tus fotos de cuando estaba súper jovencita, ya metida en estos temas, y yo decía, ay, no, yo quiero ser como Alma, porque a mí siempre me has parecido una mujer maravillosa. Decía, ¿cómo entra una en un mundo donde se prestan tantas divergencias, sobre todo cuando eres mujer, ¿no? Porque Oh, parece sí. que el espacio está abierto, pero es un espacio que inicialmente ocuparon los hombres, ¿no? Y que tú fueses de las primeras mujeres que le entra a la ciencia de la sexología y a la enseñanza de la educación integral de la sexualidad. Bueno, me parece que tú eres un referente para todas nosotras y nos abriste camino. Para mí es un honor estar en tu programa. Gracias. Bueno, para mí Esther Corona y los extranjeros, porque no había ni libros, ni grupos, ni nada. Entonces era la más chiquita y me les pegué a todos, como bien sabes, y empecé a dar clases y a recibir y a todo. Entonces agradezco muchísimo, he visto tu trayectoria y me da mucho orgullo tenerte hoy en Diálogos con Alma, con todos nuestros seguidores. Te lo agradezco mucho. Diana, ¿cómo podemos definir a Diana Meléndez Rojas? ¿Cómo te autodefines? Yo me autodefino como una mujer que nunca ha dejado de soñar, que de repente una tarde iba yo caminando con mi esposo en un parque, me iba agarrando mi esposo de la mano y observo cómo a una joven pareja gay los estaban escupiendo. Yo volteé a ver a mi esposo y le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo mi esposo, no lo sé, pero es porque son jotos, literal. Y yo me quedé muy sorprendida, dije, ¿y a nosotros por qué no nos escupen? Mi esposo me hizo unos ojos de plato. Yo desde ahí me di cuenta, estoy en una zona de confort, estoy en una zona de confort y necesito moverme de ahí. Entonces, bueno, me tocó un momento pandémico, un momento complicado de la epidemia del VIH. Yo era muy joven también. Algunos amigos míos empezaron a morir de esta enfermedad que desconocíamos todavía en los 90. Y yo decía, bueno, ¿por qué se está muriendo? ¿Y por qué cáncer rosa? Y me di cuenta que yo estaba en una zona de mucho confort, de mucho privilegio, al ser heterosexual, al ser profesionista, al ser madre de familia. Yo decía, bueno, yo estoy en un espacio de poder, un espacio de privilegio. ¿Y por qué el resto de las personas no tienen el privilegio que tengo yo? Y empecé a cuestionarme y tuve la maravillosa fortuna de llegar a AVE de México. Y llego a AVE de México y se me abre un mundo. Se me abre un mundo, me tocó una etapa de AVE maravillosa. Me tocaron finales de los 90 con Ninel, con Juan Carlos Hernández Mecuero, con Oscar Chávez Lanz, bueno, con los mejores de los mejores de los mejores, y yo me maravillé. Conocí En qué año fue esto, Diana? yo soy generación 99-2000, y déjame te digo que fue el promedio más alto de mi generación. Wow. Yo me maravillé, yo me maravillé porque yo desconocía, decía, bueno, ¿dónde estaba yo cuando todas las personas estaban siendo discriminadas, cuando había crímenes de odio que ni siquiera se nombraban como tal? Y empecé a entrar al mundo de la diversidad y me maravillé. ¿Tú sabes quién fundó AVE de México? Claro, Luis Estrada. Por cierto que su mami hace un poquito de tiempo falleció. Acaba de fallecer hace muy poquito este año, pero lo fundó obviamente Francisco Estrada Valle, fue el primero, Javier Lizarraga,
Anabel Rodrigo, Rocío Chaveste, Lourdes Moreno y tu servidora. Sí. No me tocó que ustedes me dieran clases, ya no me tocó. Ya nos habíamos ido, fue muy desgastante. Después del asesinato de Francisco Estrada Valle, que fue un crimen de homofobia espantosísimo, ¿no? Y Bueno, empezamos nosotras a hacer los talleres para mujeres, porque como que nada más era para hombres gays y no, había mujeres que estaban casadas con hombres que tienen sexo con otros hombres que se infectaban, y muchas en Ciudad Nezahualcóyotl. 500 hombres recibieron, daban por 2 pesos sangre 2 veces a la semana, y en el registro de ese banco de sangre clandestino estaban 500 hombres. Imagínate a cuántas personas infectó, a terrible. cuántas mujeres, y murieron muchas mujeres, niños. Trabajamos mucho allá, yo trabajé mucho en esa zona. Te tocó. Y una zona bien complicada. Me gustó, quise hacerlo, fue importantísimo. Bueno, pero es que el Pero trabajo. bueno, entonces empezaste en AVE. Yo llegué a AVE y fue para mí, conocí a Edgar, de hecho, yo llevo a mi hijo que Edgar, también es otro crimen de odio, ¿sabes? odio. Yo conozco a Edgar en un taller que yo iba caminando por la alcaldía Venustiano Carranza y veo que estaban dando un taller para adolescentes, de adolescentes. Y yo traía a mi niño que en ese entonces tenía 12 años. Y dije, un taller de uso de condón, esto es para mi hijo. Dije, yo lo tuve a los 15, yo no quiero que mi hijo sea papá a los 15. Y nos metimos, entonces yo me enamoré de Edgar, quedé maravillada con el trabajo de Edgar y le dije, ay no. Super maestro, sí, wow, Edgar. Ese ángel, eso que tenía Edgar tan maravilloso. Y le dije, oye, ustedes no forman de manera, sí, tenemos un diplomado, y bueno, pronto, yo ya estaba inscrita. Y fíjate que me tocó un momento bien importante, porque yo me formé con la gente de Clínica Condesa. Cuando sale la ley Robles, con todas las compañeras, estaba Manta de México, estaba Gire, con Amaranta Gómez me tocó. Entonces, a mí me tocó un momento de AVE maravilloso. Creo que es uno de los momentos mejores de AVE. Hicimos un equipo precioso y yo me cambió la vida. Todavía eran 3 meses para que nos dieran los resultados de la prueba de VIH. Y yo me recuerdo que cuando nos fueron a hacer la prueba, los 90 días que pasaron fueron terribles. Y me prometí que yo tenía que ser responsable de mi salud sexual y reproductiva, ¿no? A pesar de que en un mundo romantizado, yo pues tenía una pareja fiel, con todos los significados y las connotaciones que esta palabra puedan tener. Decía, caray, si tengo amigas heterosexuales que están viviendo con VIH, y me tocó una época donde todavía no existían los medicamentos que tenemos hoy, y fue muy angustioso. Entonces también esa sacudida me hizo darme cuenta de que había muchas cosas que yo desconocía, que necesitaba aprender, y una vez que empecé a aprender, dije, yo necesito compartir esto. Entonces me surgió como mucha hambre de seguir aprendiendo. Fíjate que antes de AVE de México, cuando creamos Conacida, era bien difícil, se creó Conacida, y precisamente con Paco Estrada y todos los que te mencioné, Anabel Rodrigo, Javier Lizarraga, Rocío Chaveste, en fin, todos los que fundamos AVE, que fue despuesito, nos fuimos a hacer la prueba, ¿no? Qué horror, porque era la primera prueba y tardaba 15 días el resultado, y no estaba ni el AZT ni los retrovirales, y se moría mucha gente cada semana, cada semana, cada semana. Y estas mujeres de Ciudad Neza que te cuento, también fallecieron muchísimas, y sus hijos, ¿no? Entonces, sí se siente, ya después se creó Sencida muchos años después. Y luego, ¿qué pasó, Diana? A ver, lo de tu esposo cuando escupieron a esos chavos, y luego en AVE de México, y la prueba y todo eso. Mucha inquietud ver que había una normalización de la violencia hacia las diferencias. Y yo me cuestionaba, ¿por qué a mí me tiene que importar con quién me acuesto o cómo me acuesto? Entonces yo empecé como a cuestionar muchas cosas, y fíjate que
fue complicado a nivel familiar porque mi papá, mis hermanos, mi mamá me preguntaban que si yo era una lesbiana, que por qué estaba yo empezándome a meter en temas de la diversidad. Y yo, no. Y me quedaba pensando, ¿y si lo fuera? Pero decía yo, no lo soy. Pero ¿por qué no puedo hablar de esto? Si no lo soy. Sí, Exacto. Entonces, ya ves que de lo que hablas te tacha, de todo, o sea, no importa. y el primer cuestionamiento surgió en mi espacio familiar, ¿no? Una familia, bueno, muy tradicional, en donde había un machismo ahí predominante, etcétera, y donde los otros eran jotos y las lesbianas eran lechas y todo tipo de calificativos denostativos y terribles. Y yo me cuestionaba, bueno, ¿por qué las personas heterosexuales no tenemos un sobrenombre que nos denoste, un sobrenombre peyorativo? ¿Por qué no? Y nadie me daba una respuesta. O sea, ¿de qué privilegios gozamos las personas heteros cisgénero? ¿Por qué? ¿Qué nos hace especiales? Y me hacía como si fueran preguntas. Y como no obtenía respuesta, yo tenía que seguir buscando, buscando y buscando. Y bueno, siempre he tenido amistades muy queridas que son son personas de la diversidad. Pero cuando yo conocí a Maranta, yo dije, ¿dónde he estado? Me tenía la cabeza abajo de una piedra, porque yo no conocía la comunidad Mushe. Y entonces también cuestioné la heteronorma y cuestioné el binarismo. Y yo decía, entonces hay otras formas de ser mujer. Esta forma que yo tengo de ser mujer no es la única. Entonces yo, platicando conocí una Maranta súper jovencísima, muy chiquitita, que venía de Juchitán y que ella también, con toda esta riqueza cultural y con toda la brillantez de ella, yo me sentaba literalmente a beberme sus palabras. Y luego después de Amaranta llegaba un Juan Carlos Hernández, mi fuero, y bueno, me tocó también cuando se va Carlos García de León al Congreso Internacional de SIDA en África, y bueno, todo lo que él nos trajo. Bueno, yo estaba así como que, ¿dónde he estado? ¿Qué ha pasado con mi vida? Y de ahí ya no paré. Ya no paré. Sí hice como una causa muy personal. Yo de formación primero soy trabajadora social y lo hice como una causa muy personal porque me parecía que yo veía cosas demasiado injustas. Algo que no había como una igualdad de trato hacia las personas y siempre mi pregunta que era continua era, ¿qué me hace especial a mí que les hace diferentes a las otras personas? Y nadie me daba una respuesta satisfactoria. Es que eres normal. ¿Y desde dónde está la normalidad? ¿Quién dice? Entonces, bueno, mi referente teórico siempre ha sido Foucault. Y yo decía, bueno, si yo me voy a situar desde la normalidad, no soy tan normal porque yo cuestiono lo que no se cuestiona, me muevo del status quo, no creo en lo establecido, cuestiono la iglesia. Bueno, Juan Carlos Hernández me fueron, me hizo una sacudida, yo creo que fue de las sacudidas más fuertes, porque yo venía con una formación católica muy férrea por parte de mi abuelita Carmen, y entonces de repente me encuentro con un hombre como él que me hace cuestionar mil cosas y me vuelve una hiperdevoradora de libros. Y yo dije, no, o sea, ¿cómo he podido ser tan ignorante? ¿Dónde he estado? Y me empezó a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar, y me sigo cuestionando en estos momentos. Déjame decirte que soy una desertora del doctorado con Eusebio, porque justo cuando iniciaba tuve un accidente y ya no pude continuar, después por situaciones de salud ya no pude continuar. Quizá en algún momento lo retome, pero pues, ay, como no me quedé inicialmente en el doctorado en la UNAM, por el tema, era un tema complicado. Yo empecé a trabajar también con las compañeras trans, porque yo me percaté que de las personas de la diversidad había también un espacio de mucha discriminación, no solo para los compañeros gays, para las compañeras lesbianas, particularmente para las compañeras trans, no así para los hombres trans. Decía, bueno, entonces aquí también tenemos un sesgo de género. Quien se asume como una mujer trans está renunciando al poder que le da ser hombre. Y eso en un espacio, en una cultura patriarcal, misógina y sexista, es lo peor que puedes hacer. Entonces las mujeres trans eran castigadas por haber renunciado al privilegio de la masculinidad y entrar en el espacio de la subordinación de la feminidad. Entonces me cuestionaba yo y decía, bueno, si a las mujeres hemos vivido exclusión, violencia, marginación, etcétera, un largo etcétera, las mujeres trans mucho más.
Entonces, bueno, mi trayectoria educativa, laboral, me hizo irme hacia la violencia sexual. Y Claro. yo empecé a percatarme que, por lo que respecta, mi tesis de la primera maestría fue Ujú. sobre las secuelas del abuso sexual infantil en la vida adulta. Dije, bueno, yo trabajé mucho tiempo en CEP, en educación básica, y me encontraba una cantidad enorme de casos de abuso sexual. Y las edades fluctuaban entre los 4 y los 12 años. ¿Por qué Qué trabajaba fuerte, todos los niveles? Era muy fuerte. fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Dime por qué quisiste, por qué titulamos el por qué normalizamos las violencias sexuales. Fíjate, Alma, que Ya es que un tema. y bueno, yo no, una de las cosas más fuertes para mí que mide la democracia en los países es el abuso sexual. Y como este país es el número uno, y incluso antes que los países en guerra, así yo mido la democracia, el respeto al ser humano y todo. Entonces estamos muy mal. Y que estás hablando de niñas y niños, y eso a mí me enfurece muchísimo, ¿sabes? Pero continúa, por favor. Por el Gracias. ejercicio de abuso de poder, porque en el imaginario colectivo queda como un concepto muy divago en donde pareciera que el abuso y la violación, es decir, las violencias sexuales, están correlacionadas con un acto sexual. No, están correlacionadas con actos de abuso de poder. Y Exacto. el mensaje intrínseco es, yo uso tu cuerpo porque puedo. Ese es el mensaje que está detrás del fenómeno de la violencia sexual. Y en el caso particular de las personas de la diversidad sexual, hay un estigma, del estigma que tanto nos habla Goldman, en donde las personas no solamente son estigmatizadas por su orientación sexual, por su identidad de género, por su expresión de género, simplemente por ser personas. Y Así entonces, es, así es. autonormalización de la violencia. Cuando yo empecé a hacer el protocolo doctoral, me llamó mucho la atención y me estremeció que las personas a las que yo pude entrevistar ya tenía un focus group y 20 de 20 habían sido abusadas y o violadas. Sí. Y cuando ellas me dan su testimonio de esta manera tan generosa, me dicen con una normalidad y naturalidad, pues es que me tenía que pasar porque yo soy rara, porque yo era el jotito, porque yo era la vergüenza de la familia. Entonces, hay una justificación hacia el generador de la violencia sexual, aún en situaciones de incesto y sobre todo en las situaciones de incesto, en donde por ser personas de la diversidad sexual son Ajá, fácilmente utilizables, cosificables. ajá, sí, ¿por qué crees? Por la homofobia. A ver, cuéntanos de tu punto de vista. ¿Por qué crees que son más susceptibles? Fíjate que yo no creo que sea solamente el factor de la homofobia. Yo Ya. creo que este fenómeno, desde mi punto de vista, es un fenómeno multifactorial, porque aquí vamos a encontrarnos con el sistema socializador culturizante que marca y define a las personas, las familias. Y si en las familias tú vas, como bien lo mencionabas, México, de acuerdo con la OECD, ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil en el mundo. En el mundo. Es Ocupa increíble, increíble. vergonzoso. Y ocupamos el primer lugar en embarazo infanto-juvenil. El tema es que no ubicamos que muchos de estos embarazos infanto-juveniles tienen que ver con situaciones de incesto, de abuso sexual infantil incestuoso. Entonces, si en el contexto de la familia se van a dar situaciones que tienen que ver con la secrecía, lo que sustenta el fenómeno del abuso incestuoso es la secrecía. Y en Así este es. fenómeno de secrecía no solamente hay una diada, podemos encontrar triadas y cuartetos, e inclusive donde todo el sistema y los subsistemas familiares convergen para ocultar el secreto. Y entonces, si esto ocurre con personas y con niñas y con niños cisgénero, ¿qué va a ocurrir con un niño o con una niña que dentro del contexto familiar es percibida o percibido como diferente? Por supuesto que su nivel de vulneralización es más alto. Y yo nunca me refiero a poblaciones vulnerables, porque yo creo que las personas somos vulnerables, no somos vulnerables. Entonces, lo que se vulnera son nuestros derechos, nuestro cuerpo, nuestro territorio, pero hay agentes externos, hay actores externos que van vulnerando nuestros cuerpos desde la infancia.
y son personas sumamente resilientes, porque son personas que pese a la vivencia incestuosa, que pese a la vivencia dolorosa de la violencia sexual, porque fíjate que es como un fenómeno bastante escalofriante, que una persona que es abusada sexualmente tiene un altísimo porcentaje de vivir otras formas de violencia en la adolescencia y en la adultez. Exacto. Y son muchas veces, no sé qué piensas tú, pero por ejemplo, son muchas veces niños y niñas que no son tan queridos y tan queridas. No importa si son cisgénero, heterosexuales o no, o de la diversidad, son los más vulnerables porque se acercan otros disque que los quieren, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto que estoy diciendo? Que justo, Alma, acabas de tocar un punto fundamental. Resulta que pareciera que no, pero los generadores de violencia sexual sí tienen como este radar, o si podemos llamarle de esta manera, para detectar qué niño o qué niña puede estar a su alcance y qué niña y qué niño no. De aquí tendríamos que analizar lo que nos dice la teoría del apego de Bowlby, ¿no? ¿Qué tipo de apego ha desarrollado este niño o esta niña que le hace ser un niño o una niña segura de sí mismo, de sí misma, una niña que sabe conocer los límites? Y aquí vamos a hacer una pequeña acotación, de aquí la importancia de la educación integral de la sexualidad, porque cuando a un niño, a una niña pequeña en preescolar le hablas con los nombres reales de sus órganos sexuales, le enseñas autocuidado, por supuesto, dirá Vox que les vamos a enseñar el Kama Sutra, ¿no? Y los grupos conservadores de ultraderecha, de verdad que no, que nos dedicamos a la educación integral de la sexualidad, no enseñamos poses de Kama Sutra, ni siquiera nosotras las hacemos porque no somos del Circo del Sol. O sea, para poder hacer eso hay que tener un montón de flexibilidad. Y estas son algunas de los discursos que quitan a las niñas y a los niños el derecho a una educación sexual informada, científica y laica, que además ni siquiera es un tema que se meta a debate, es un tema de derechos humanos, el derecho a la educación sexual. Y estos niños y niñas que son susceptibles de cosificación de sus cuerpos a través del abuso, son niños y niñas que sí van a tener un estilo de apego desorganizado o caótico, donde hay una falta de vínculos afectivos. Ya, de acuerdo a lo que nos dice Bowlby, no necesariamente tiene que ver la figura materna o paterna, sino simplemente esta persona cuidadora que tiene un apego desequilibrado, un apego donde el niño y la niña se sienten completamente inseguros. Y la primera persona que se acerca y les hace una caricia, este niño o esta niña son susceptibles de acercarse. En lo que una puede ver posteriormente en terapia sexual es que, por supuesto, tú que eres mi maestra lo sabe, que los indicadores que vamos a encontrar siempre son culpa y vergüenza. Y muchos de los discursos que encontramos en mujeres y en algunos hombres que abren y develan el secreto es que fue su culpa. Porque inclusive te dicen en terapia, es que yo lo pedía. Por supuesto que sí. Si tú erotizas a una niña y a un niño, le estás generando placer. Y ese se vuelve un tema bien complejo, porque ahí entramos en otro fenómeno de que poco se habla, pero ahí está, que es el fenómeno de la teoría del hechizo, donde existe esta suerte de enamoramiento de tipo romántico, donde hay una idealización desde lo erótico, pero el niño lo está viendo desde la compañía, desde el cuidado, desde esta cosificación de su cuerpo que no la entiende, de este acercamiento al placer sexual que el niño o la niña ni siquiera pueden describir porque no lo entiende. Y sin embargo, ya en la vida adulta te van a decir, es que yo fui responsable, es que yo tuve la culpa, es que yo lo pedía, es que a mí me gustaba. Pues sí, claro, somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Y si a mí me acercan al placer de manera temprana, por supuesto que me va a gustar. Eso no quiere decir que yo estoy entendiendo lo que me está ocurriendo. Y en las personas de la diversidad sexual hay un montón de huecos a nivel emocional, a nivel social, a nivel de vínculos, de redes de apoyo, que permiten que por estos huecos psicoemocionales y culturales entren los generadores de la violencia sexual. Sí, a mí me preocupa mucho este país, de verdad, por tantos niños que sufren mucha violencia de padres y violencia sexual también, ¿no? Y luego cuando son representantes de una institución eclesiástica, ¿no? Wow, ¿no? Que son muchos hombres los que han sido abusados, muchísimos, ¿no?
y muchas mujeres. Entonces, eso me preocupa bastante, bastante, bastante. ¿Qué piensas de esto que estamos platicando? Fíjate que es como un tema que puso a México verdaderamente en el mapa internacional de forma muy vergonzosa. Todos conocemos el caso de los legionarios de Cristo. Ajá. El vergonzoso caso de el cuasi santo de Marcial Maciel, que Juan Pablo lo iba a santificar, etcétera. Bueno, si tú me dejas millones de euros al año, pues igual yo te santifico, alma. Claro, aquí estamos hablando de un tema económico, no de un tema de fe. Y los hombres valientes que se atrevieron, como Alberto Atiel, a hablar de lo que les ocurría, también tiene que ver un cruce de género, porque en los casos que tienen que ver con la violencia sexual pareciera que es un monopolio de las mujeres. Y los hombres que son violentados sexualmente poco lo van a expresar. ¿Por qué? Porque el niño que reconoce haber sido violentado sexualmente ha sido feminizado. Y el niño que ha sido feminizado ha bajado de estadio de poder. Y si te feminizo, entonces te quito de ese espacio de poder hegemónico de facto, y al feminizarte, te hago casi una mujer. Y ser casi una mujer significa ser puto. Y entonces, ¿quién quiere ser puto en una sociedad patriarcal, falocrática? Nadie. Las denuncias en torno a los niños, si en torno a las niñas son escasas, en torno a los niños son nulas. Tú te vas enterando en el proceso educativo, en el proceso terapéutico, de secuelas, pero el abuso ya se dio, la violación ya se dio. Y cuando escuchamos casos de pedofilia clerical, también todos los casos que han salido en todo el mundo, porque no solo México, en todo el Todo el mundo. mundo. Sí, me recordaste ahorita esa película de los dos papas, Ay, sí, qué donde famoso. allí lo mencionan al padre Maciel como abusador, en esa película de los dos papas, ¿no? No les quedaba de otra, porque habían que reivindicar algunas cosas, ¿no? Una de las cuestiones que lleva al Papa Ratzinger a renunciar fue que sabía que se venían todos estos escándalos, y entonces necesitamos poner una figura latinoamericana, una figura cálida, amorosa, que represente una figura muy similar a Juan Pablo, este rostro dulce, etcétera, 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 porque Ratzinger tenía ya una historia también de la mafia del Vaticano, etcétera, pero lo que da así como el boom brutal es todos los casos de abuso sexual clerical que se empiezan a destapar. Yo soy comentarista de cine y también quiero recomendarles. Mira, a mí me encanta el cine, soy fan. Yo hubiera estudiado cine. Cuéntame. Bueno, he comentado en varios festivales internacionales y hay una película en particular que desde la entrada te choquea porque toman el tema de las secuelas en la vida de la violación eclesiástica, porque aquí no estamos hablando de abuso, fue una violación con lujo de violencia, valga la redundancia. Se llama Romanos. Es cuando encontré a un Orlando Bloom que dije, ah, caray, sí sabe actuar. Y es un hombre que tiene todas estas secuelas de haber sido violado a los 11 años por el sacerdote en el que su madre confiaba. Él le cuenta a su madre lo que le ocurrió, su madre le dice que está loco, que eso no es posible, y él se castiga. La película es muy interesante, me parece que ya la subieron a Amazon Prime, yo la vi en un festival, y hay una escena brutal en donde él, después de 30 años, vuelve a ver a este sacerdote que lo violó, y para castigarse a sí mismo, se mete un palo de madera en el ano. No está buscando placer, está buscando lastimarse. Castigo, autocastigo. Castigo porque... Oye, que me salí, no se cayó la vieja, ahorita lo voy a reiniciar porque ya me salí, no se cayó. Ándale, así me pasa a mí, pues. Ya, ya la desactivé, la compañía. Gracias, sí, porque abren su micrófono. También que, esa es más fácil de encontrar, la van a ubicar en Netflix, se llama El Club. Es una película chilena, excelente, excelente, y nos va a mostrar qué es lo que puede ocurrir con las personas más allá del abuso y qué ocurre con los generadores del abuso. Son metidos en una casa, son castigados. Bueno, ¿qué pasó con Paul Schaefer también en Colonia Dignidad? Este hombre que también estaba bajo el cobijo de la dictadura chilena y que hace de esta Colonia Dignidad alemana una escuela de terror, un harem de abusadores, y Paul Schaefer tranquilamente sale de Chile, se va a Argentina, y el señor en la mayor impunidad, ¿no?
¿Y qué mensaje estamos mandando? Que se pueden hacer cosas. Igual ocurre con la situación de los feminicidios, con los crímenes de odio. Apenas acabamos de tener un ataque brutal a una compañera trans después de que el señor Cuadri sale a atacar directamente a las compañeras trans. Ella ejerce el trabajo sexual. Tenemos que tener bien claro que el trabajo sexual es una cosa y trata es otra cosa. Y para poder tener esa diferencia tendríamos que preguntarles, como se dice en la antropología, a las personas que ponen el cuerpo. Y esta compañera que ejerce el trabajo sexual es atacada brutalmente en un hotel un día después de que este señor Cuadri sale a decir que la biología no se equivoca y que las mujeres trans están locas y que son una cosa terrible, etcétera. Entonces es cuando analizamos, ¿tienen efecto los discursos de odio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tienen un efecto en el imaginario porque hay un reforzamiento de estos discursos de odio que generan crímenes de odio, y fíjate que curiosamente que están relacionados con situaciones que tenían que ver con el odio religioso, no con el odio hacia la diversidad sexual. Estos crímenes de odio empiezan a popularizarse en los años 90, el FBI quien empieza a poner, un agente especial del FBI que empieza a poner los crímenes de odio por las quemas a las sinagogas, por los ataques de los musulmanes, etcétera, pero después los traemos a las personas de la diversidad sexual y nos vamos dando cuenta que hay una justificación a nivel sociocultural hacia cualquier tipo de violencias dirigidas contra las personas de la diversidad sexual. Hace 2 años, en plena pandemia, a un chiquito de 13 años en Ecatepec, un niñito que ayudaba a su mamá vendiendo globos, un niño abiertamente homosexual, que andaba vendiendo sus globos en un mercado de un municipio de Ecatepec, cerca Sí, vi la noticia, es terrible. Lo mataron porque se veía muy joto. Entonces, no solo lo mataron, primero lo violaron y luego lo mataron. Tenemos también este caso de este chico que muy bonito, un niño muy, muy bonito, jovencito, 19 años, que en Cancún también lo violan los policías y lo matan. Los policías, sí. Los policías lo violan y lo matan. ¿Qué mensaje estamos mandando? Política, social, culturalmente. Tú los puedes violar, los puedes matar, porque son personas de segunda, porque son personas que no importan. Y entonces, en este imaginario, las personas, hay un autoestigma, porque este autoestigma está infringido desde el espacio de lo familiar, cuando las personas se perciben a sí mismas como diferentes. Hay una película que seguramente ya todo el mundo vio, porque es una película muy viejita, que se llama Mi vida en rosa, una película francesa muy hermosa, donde nos trata de explicar, hermosamente dolorosa, qué ocurre cuando una niña trans sabe que es una niña trans y cómo ella, inclusive hay una escena que te estremece, donde esta chiquita, Ludovic, se voltea su truza y le pregunta a su hermana cuándo va a menstruar, porque en la casa la obligaban a ponerse una truza para que orinara y sacara su pene. Y ella le pregunta a su hermana, ¿y yo cuándo voy a menstruar? Y la hermana, con mucha ternura y con mucha preocupación, abraza a Ludovic. ¿Y cuál es la respuesta de la madre? El peso social, cómo el padre pierde el trabajo, cómo dentro del espacio familiar hay una discriminación brutal hacia Ludovic por ser una niña trans, una niña diferente. Hay otra película que estas la van a encontrar ahorita todavía está en Netflix, por favor búsquenla, se llama Girl, chica. Sí, ajá. Porque el contexto familiar nos dice mucho de cómo las personas se ven a sí mismas, cómo el padre y la madre, cuando estamos hablando de familias nucleares, están percibiendo la diferencia en la orientación y la identidad sexual de los hijos. Y esto, ¿cuántas armas le da al niño o a la niña diversa para poder enfrentar o para ser susceptible a cualquier tipo de violencia, particularmente la violencia sexual? Exacto. Y ahorita hay una muy vieja, pero está en Netflix, Bliss. Oh, sí. Está en Amazon. Y en Netflix también. ¿Ya Ahorita. la de Bliss? Sí, yo la vi hace añísimos, pero es buenísima porque ves a la pareja heterosexual, ¿no? Bueno, cisgénero, y luego ves el terapeuta de pareja que es bastante malo, y luego el terapeuta Tao y el proceso, ¿no? De ella y de él. Súper interesante, ¿no?
Y en esta película parece como receta, ¿no? Porque nos va hablando, mi tesis de la primera maestría, yo voy como haciendo referencia en cuáles son las esferas de la vida que se ven afectadas como secuelas del abuso sexual incestuoso. Y en la película de Bliss, la van a encontrar como Bliss o El amor es éxtasis, es una película viejita de los 90, pero no pierde vigencia, bajo ninguna circunstancia pierde vigencia. Ella tiene esferas, alteración en la esfera de lo sexual, en la esfera de lo cognitivo, de lo psicoemocional, ella tiene una serie de trastornos psiquiátricos, ella tiene anorgasmia, etcétera. Ella tiene un montón de secuelas porque además hay una disociación. La disociación es este fenómeno que muchísimas personas con sobrevivencia de violencia sexual van a presentar. Es esta amnesia selectiva que les permite resignificar el suceso. Y Así entonces, es. en esta película de Bliss, vemos así como en terapia sexual, indicador 1, indicador 2, indicador 3, ¿no? Que es muy, muy interesante. Si la pueden ver, por favor no se la pierdan, porque a quienes hacemos terapia sexual, bueno, para nosotras es oro, porque no pierde vigencia a pesar de ser una película noventera. Dime una cosa, tú estudiaste primero trabajo social, ¿así es? Y después cuéntanos un poquito de tu formación y cómo llegaste hasta aquí ahora. De manera casi simultánea, estudié, llegué a AVE de México, terminando mi formación como licenciada en trabajo social, y ya de ahí dije, oye, todo el mundo lo tiene que saber, esto que yo aprendí, todo el mundo lo tiene que saber. Y me volví la tía loca de los condones y el dildo, porque deben de saber que mi dildo era de madera, pero así todavía no estaban los dildos de látex, así muy bonitos, muy sofisticados, no. El mío era de madera y yo creo que el modelo había sido un compañero afroamericano porque era como de 20 tantos centímetros. Pero con ese los talleres y utilizábamos para, ¿te acuerdas, Alma? Bueno, pues tú fuiste parte de la campaña para erotizar el uso del condón. Y entonces, bueno, yo empiezo a tomar un curso y otro, y otro, y otro, todo tiene que ver con la sexualidad, porque me faltaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Después me surge la oportunidad de hacer una especialidad en modelos de intervención en trabajo social con jóvenes, porque decía, bueno, yo orientaba, porque trabajaba en CEP, y me importaba mucho llegar a jóvenes, adolescentes, porque aparte era mi universo laboral. Yo estaba en primaria y en secundaria en esa época y siempre cerrábamos el ciclo escolar por lo menos con 5 embarazos, consensuados o no. Niñas entre 11 y 13 años, y estoy hablando del 2000. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y como además ya estaba en la Ley General de Educación en la reforma del 97, que se tenía que hablar de estos temas, pero nadie, ya estaba en los libros de texto de ciencias naturales y nadie le quería entrar. Y yo salgo de AVE con un proyectito educativo y dije, yo quiero. Después me fui a hacer también algún tipo de trabajo, ya de campo específicamente, sobre educación sexual. Y bueno, empecé a moverme en el espacio educativo y me di cuenta que había mucho, mucho por trabajar, pero mucho. Me meto en el programa de Joven a Joven con Nexfam. Pepe también Pepe fue mi maestro. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. José Aguilar, sí. Y ya de ahí ya no, ya no lo suelto. Ya no lo suelto, me voy a hacer la especialidad en jóvenes. Salgo con un proyecto también de educación sexual, pero especialmente dirigido a jóvenes de 13 a 18 años, cuando salgo de la especialidad en la UNAM. Y después, bueno, mi propia dinámica laboral me hace que yo me mueva por la detección de tantos casos de abuso sexual. Dije, ¿qué está pasando? Esto no es un fenómeno nuevo, de ninguna manera. Lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento, de la historia de Lot y sus hijas, cómo estas hijas abusan del pobre padre después de que este Dios castigador del Antiguo Testamento destruye a Sodoma y a Gomorra, y estas hijas que pensando que ya son las únicas en el mundo mundial, pues se emborrachan al pobrecito de Lot y un día se acuesta una y un día se acuesta el otro y ahí inicia la genealogía de los dioses de Israel. Pero ahí no estaba mal visto el incesto, porque había una razón santa, sagrada. Pero en mi contexto no había ninguna razón para justificar el fenómeno. Y entonces yo me voy dando cuenta que todos los casos se quedaban en la charla
de los viernes en las que teníamos análisis de casos en mi unidad. Yo pertenecía a la unidad de educación especial de USAER, donde nosotras atendíamos a niñas y a niños con diversas situaciones, no específicamente con diversidad funcional, pero que por alguna razón no accedían fácilmente a la currícula básica. Me tocó la época del TDAH con todos los niños, todas las niñas tenían TDAH, cuando el problema era familiar. Entonces, eso me lleva a estudiar terapia familiar sistémica. ¿Dónde estudiaste sexología y terapia familiar sistémica? Fíjate que terapia familiar sistémica yo lo estudié en el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales. Ok. Porque para mí era como indispensable, así súper indispensable. Y yo no me despegaba de AVE. Todo lo que sea AVE, yo lo hacía. Y ya la maestría en sexualidad ya fue con David Barrios. Estuve un ratito también en la endoscopía, pero ya la maestría en sí dije, bueno, ya, Diana, ya tienes un chorro de cursos, ya tienes varios diplomados, ya vete a hacer la maestría. Ya me voy a hacer la segunda maestría, porque no me quedé en el doctorado en la UNAM, porque el tema parecía que no tuviera mucha relevancia. Yo quería darle continuidad a mi tema de la maestría en el doctorado, pero trabajar con mujeres trans, la violencia sexual contra niñas trans. Y pues resulta que me piden que cambie el tema. Por supuesto dije, no, yo tengo esa línea de investigación. La idea es que no era una población que resultara muy relevante, el porcentaje de mujeres trans era mínimo. O sea, me encontré con un montón de discursos que yo no los podía creer. Yo no los podía creer. O sea, ¿esta es mi universidad? No, por favor, no, por favor. Pero bueno, eso me desconcertó un poco y de puro coraje, pues ya me hice la segunda maestría. ¿Y con David? Bueno, ya Sí. llegando con David, fue cuando te reencontré, precisamente. Allá en la segunda maestría tuve el honor de reencontrarte. Y bueno, todos los cursos de AMSAM yo me los tomaba y todo lo que me cayera. Hice un semestre en UNISEX, pero la situación económica me lo impedía, pese a que por ser personal de ese, yo tenía una beca, la mitad, pues, tenía una beca del 50%, pero bueno, todavía estaba el doctor Álvarez Gallú, y había un momento que yo ya no podía soportar los costos de la maestría en sexualidad educativa, y pues tuve que desertar. Y bueno, ahí se queda, ya surgirá la oportunidad, y surgió. Cuando ya estaba yo en otro momento ya de un poquito más de capacidad económica para poderme costear la maestría, porque la primera maestría yo la hice en mi amadísima UNAM, becada. Entonces, bueno, pues eso no me generaba ningún costo, al contrario, muchos beneficios, pero la otra maestría yo la tenía que costear y pues fue como un poquito complicado. Y lo que aprendí del doctor Álvarez Gayulo, muy bien aprendido, pero ya no pude costearla. Pero no sé, ya con esta necesidad. Pues sabemos que Inditex es carito, o sea, y lo vale, pero de repente hay bolsillos que pues, no podemos costearlos. Muy bien. Y te has dedicado, y te sigo en el Face y en otros lugares, ¿no? Contra la violencia en general, niños, niñas, pero especialmente con las personas de la diversidad. Está siendo grabada la... ¿Verdad? Según yo. Fíjate que yo no me he movido y parece que pudiera parecer un poco reiterativo. No he dejado mis sujetas de intervención a las personas de la diversidad, porque pese a que sin duda ha habido grandes avances en torno a los derechos, ya tenemos ahí una declaración de la Carta, ya vemos algunos derechos ya plasmados específicamente para personas de la diversidad sexual, todavía nos falta un largo camino por recorrer. Y donde yo pueda hablar y apoyarles y estar con ellas y ellos desde mi espacio de privilegio, donde tengo desafortunadamente la capacidad de ser muchas veces más escuchada que ellas y que ellos, ahí voy a estar porque aprovecho mi espacio de privilegio, mi espacio de poder, lo tengo bien claro. Soy una mujer de más de 50, soy una mujer académica, soy heterosexual, soy madre, y entonces eso me da prerrogativas de poder, y entonces consciente de ese poder lo utilizo para que la voz de ellos y de ellas
también no me necesita como vocera, pero hay algunos espacios en donde mi voz puede ser más fácilmente escuchada. Por ejemplo, en los espacios abiertamente heterosexuales, homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos, y etcétera, 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 me permite poner las palabras de ellas y de ellos en mi voz. Y ese espacio se me abre. Entonces, bueno, ya tengo un buen de tiempo trabajando, sobre todo con mis hermanas, mis compañeras trans, porque me ha tocado ver tantos casos de injusticia, tantos casos de personas brillantísimas que simplemente por salir a mostrarle al mundo quiénes son, han sido asesinadas. Y yo me cuestiono mucho, porque del acrónimo vamos a encontrar enormes sesgos, vamos a encontrar una discriminación brutal, pero ninguna como hacia y contra las mujeres trans. Por esto que yo mencionaba, ¿no? Esta renuncia al poder de facto que les da la masculinidad y se castiga, se rompe el pacto patriarcal, y la ruptura del pacto patriarcal tiene costes. Y muchas veces a ellas les ha costado la vida. Sí, es terrible. Yo cuando estudié en San Francisco, sexualidad y investigación en VIH, cuando hicieron la cena para recibirnos el rector y los maestros, el rector llegó con su pareja hombre. Y yo, wow, eso en México, bueno. Y había todas las diversidades de maestros, maestras y todos los alumnos que estábamos ahí. Fue muy interesante y me hizo reflexionar cuántos siglos faltan para que México haga algo así, ¿no? Pero fue muy interesante estudiar allá, después de haber estado con toda la gente que tú conoces. Sí. Y bueno, estás hablando de San Francisco, ¿no? La cuna de la diversidad, del amor libre, de la libertad. Ha de haber sido maravilloso. Fue maravilloso, fue más que maravilloso, fue algo muy interesante. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer sexólogos, sexólogas, psicólogos, todo mundo, la sociedad para, es que cada vez está peor, pero bueno, para tratar de evitar el abuso a niños y a niñas? Mira, Y especialmente hoy hablamos de las personas de la diversidad. Tú que has estado tan cerca de todos ellos y ellas, ¿no? ¿Qué puedes decirnos? fíjate, Alma, que yo no pierdo la esperanza. En Dianilandia, en el país de la utopía, yo estoy convencida de que cuando tengamos acceso desde preescolar a la educación integral de la sexualidad, vamos a erradicar, primero que nada, todas las formas de discriminación hacia personas de la diversidad. Vamos a respetar las diferencias. Los prejuicios se aprenden. Es un aprendizaje social. Aprendemos a discriminar. México es un país discriminatorio, xenofóbico. Se discrimina por gorditud, por blanquitud, por juventud, por vejez, por orientación, por todas las categorías. Color de piel, por por todo. pertenecer a una etnia indígena, que yo admiro mucho por el respeto que tienen estas comunidades, ¿no? Y cuando en México de verdad pongamos en marcha una educación integral de la sexualidad basada en derechos humanos, vamos a quitarnos todos estos miedos a las diferencias. Hablamos de equidad, hablamos de igualdad, pero no podemos hablar de equidad cuando hay unos beneficios para unas personas y unas desventajas para otras, cuando hay un acceso a la educación para determinados grupos de personas y no para otras, cuando ni siquiera las personas tienen derecho a terminar la secundaria. Ahorita está en la mesa detenido el tema de las infancias trans. Seguimos teniendo muchísimo bullying por homofobia dentro de educación básica, y estamos hablando de la primaria. Estamos hablando que desde niñas, desde niños aprendemos a discriminar a lo diferente. Y entonces, si nosotras cambiamos este paradigma a través de la educación integral de la sexualidad, no tendríamos que ser sexólogos, tendríamos que ser gentes pensantes, conscientes de nuestro lugar de privilegio y movernos de ahí, movernos en un espacio de empatía. ¿Cómo me sentiría yo si voy por la calle y me escupen? ¿Cómo me sentiría yo si por vestirme de mujer, por mostrarle al mundo lo que soy asesinada? ¿Cómo me sentiría? En las marchas feministas, que ya estamos muy cerquita del M8, se critica mucho a los grupos de las jóvenes que van y grafitean, etcétera.
Pero cuando tú has estado en búsqueda de justicia, una y otra vez te han cerrado la cara en la puerta, de verdad que a veces el por favor escúchenme resulta sin eco, sin ninguna clase de eco. Las personas de la diversidad han clamado desde los años 60, desde el movimiento de Stonewall, por la igualdad, por el respeto, por sus derechos. Ya tenemos más de 70 años y todavía en México el crimen de odio sigue siendo un crimen de los de mayor impunidad. Si una persona cisgénero heterosexual es violentada sexualmente y no le hacen caso, la ignoran, la revictimizan, ¿qué pasa con una persona de la diversidad sexual? Es una persona de segunda. ¿Para qué le vamos a hacer caso? ¿Para qué vamos a utilizar recursos del Estado? No, ahí váyase, a ustedes les gusta. Y te encuentras con un montón de discursos que van reforzando el odio hacia las personas de la diversidad y que por supuesto les impiden el acceso a cualquier tipo de justicia. Fíjate que entrevisté a una persona que admiro muchísimo, Silvia Marcos, filósofa que trabaja con las comunidades zapatistas y en Chiapas y habla de otroas. Otroas son personas que no son ni hombres ni mujeres, son las dos cosas. Y no solamente eso, sino pertenecen a la naturaleza. Es maravilloso su discurso. Es muy interesante Silvia Marcos, ¿no? Es una gran filósofa. ¿Qué más podemos hacer? Pues mira, yo creo que primero que nada es esta, la herramienta, desde mi punto de vista, siempre va a ser la educación. Un pueblo, una civilización que es educada es una civilización que cuestiona, que se pregunta por qué de los hechos que violentan, que segregan, que discriminan, y hace algo para cambiar la realidad. La educación desde mi punto de vista, y no solo porque soy trabajadora social educativa y porque soy educadora sexual, sino en mi propia experiencia, empoderas a los niños. Yo tuve la fortuna de trabajar mi proyectito de educación integral de la sexualidad en una zona de Tepito, con niños de situaciones de gran marginalidad social, y tú no te imaginas la forma en que yo me llené, cómo aprendí de estos niños y de estas niñas. Cuando yo le pregunté a uno de mis alumnitos, ¿por qué creía él que no existía una vacuna? Te estoy hablando del 2000. Para el VIH me dijo, porque nunca lo voy a olvidar, porque a los laboratorios no les conviene curar a la gente, les conviene tener a gente enferma para que les siga comprando su medicina. ¿Tú te puedes imaginar una respuesta de un niño de 10 años ante una pregunta que yo le hice de esta naturaleza? Yo dije, oh, wow, eso te da esperanza, eso te da mucha esperanza. Y yo todavía sigo poniendo mi esperanza en que la educación es la única estrategia para que acabemos con las desigualdades, para que los crímenes de odio, para que inclusive el acrónimo LGBT aparezca. Va a llegar un momento, sí. va a llegar un momento que solamente somos personas, nada más. No va, ahora importa, y empezó con gay, luego lesbianas y luego bisexual, y así se fue agregando porque hace falta esa identidad, pertenezco a este grupo, ¿no? Yo le pongo el Q de queer y la H de heterosexuales o cisgénero. No, normativos, ¿no? No discriminación. Yo, porque agrego a la diversidad la heterosexualidad, Claro. pero esperemos que en un tiempo no sean necesarias las letras, sino somos personas que deseamos y amamos y respetamos a los otros y trabajamos nuestra propia sexualidad con mucho respeto, ¿no? Ojalá ya algún día podamos quitar todas las letras. Ojalá y que nos toque. ¿Con qué quieres cerrar para que abramos un PowerPoint que me gustaría mucho que comentes las fotografías? Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar este maravilloso espacio, Alma, con una pregunta que yo siempre me he hecho y que me voy a seguir haciendo. ¿Qué me hace especial a mí? ¿Qué hace diferente a las personas? Preguntémonos. Y cuando obtengamos la respuesta, movámonos de nuestra zona de confort. Yo no soy tan especial. No me Maravilloso, maravilloso, sí. Maravilloso. Pues si comentamos las fotografías de tu PowerPoint, muchas gracias.
No, querida Alma, al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio. No, hombre, y te he estado siguiendo un buen rato todo lo que haces, ¿no? Pero ya sabes, empecé a entrevistar a las sexólogas y terapeutas ya muy mayores. Llegué a entrevistar a Juan Luis Álvarez Gallú antes de que falleciera, fíjate. Entró en coma, despertó y lo entrevisté. Fue maravilloso. Y hasta también a, a varias personas, ¿no? Ana Meli Monroy, Esther Corona, bueno, gente de primera. Beverly Whipple, Eli Coleman, Jeffrey Wicks, en fin. Entonces síganos en Alma Aldana, en mi página, y también en Diálogos con Alma en YouTube, en nuestro nuevo canal. Y bueno, pues comenta tus fotos, por favor, y luego nos dices dónde se puede conectar la gente contigo. No, coméntanos desde la primera foto, dónde estás, qué estás haciendo, en fin. Bueno, espero escucharme bien. Acá me encuentro precisamente en el Museo Memoria y Tolerancia, en un evento al que me invitaron unos queridos compañeros gays, Alonso Hernández, en donde justamente estoy hablando del abuso sexual infantil contra niñas trans, donde, este me parece que fue hace 4 años, donde, bueno, yo no dejo el tema porque nadie quiere hablar de ello, porque hay una espantosa y escalofriante normalización en cuanto a este tema. Yo lo voy a seguir poniendo en la mesa en todos los espacios donde me inviten. Aquí estoy con la queridísima Ana de Alejandro, en una marcha cuando justamente teníamos al representante ya jubilado de la Iglesia Católica, a Monseñor, que atacaba cuando va a pasar el matrimonio igualitario. Y entonces yo me fui solita con mi pancarta y me paré y dije, yo soy heterosexual, madre de familia, y apoyo a todas mis amigas LGBT en defensa de todas las formas de familia. Iba yo solita y Wow. que me encuentro a Ana. Ya Ok. tiene kilos eso, por cierto. Acá tuve el honor de que me invitaran al Museo Memoria y Tolerancia en un Ajá. 7 de mayo, también a moderar una mesa con el querido Francisco Robledo. Ajá. Estamos hablando también de la inclusión laboral de las personas trans y todas las formas de discriminación en todos los espacios, en todos los sistemas sociales donde las personas nos movemos y todas las discriminaciones y violencias. Acá estamos con Iván Tagle, con el colega, ahora jefe de gobierno, el brazo derecho de la jefa de gobierno, Martí Batres, por cierto, trabajador social también, en la primera vez que en el Senado de la República se pone la bandera de la diversidad sexual. En esta otra fotografía estoy con mi compañero, con mi esposo, en un premio que me hicieron el favor de darme en la Cámara de Diputadas y Diputados en Toluca, por trabajo de años en favor de la diversidad. Acá estoy en una mesa que nunca voy a olvidar, porque creo que ha sido una de las mesas donde he pasado la mayor vergüenza. Estamos en un congreso internacional trans y yo presenté a una compañera de COPRED, como su apellido era Vargas, y por algún acto fallido yo la presenté como Vergas. ¡Qué cosa tan vergonzosa! Y estaba la señora Cordero enfrente de nosotras. Y yo la presenté como Vergas. Bueno, me quería morir. Dije, ay, por Dios, Diana, qué bárbara. Y yo ahí, con Hilda Tello, ahí, la compañera de Copre, dije, ay, qué vergüenza. En algo estaba yo pensando. Acá estamos en el CAIR, es un centro que se abrió hace algunos años, después cerró. Por ejemplo, aquí hay una compañera rubia que está a un costado, que ella también murió hace poquito tiempo, una compañera trans, que iba dirigido a población trans. Estábamos en este CAIR, era un ejercicio que se hizo de empoderamiento educativo hacia mujeres trans en Iztapalapa. Y bueno, yo estuve felicitando por ahí unos talleres que fue una experiencia muy bonita porque llegó muchísima gente muy joven de la diversidad sexual y pudimos hacer un trabajo bien bonito. Acá también estoy en otra mesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, con las compañeras trans, también hablando del derecho a la salud y el derecho a la inclusión laboral de las compañeras trans. También iba dirigido a funcionarios de la alcaldía, a ver si les cae el 20. En la foto de a un costado estoy también en una misión a favor de entregarme
reconocimiento porque en medio de la pandemia, un querido amigo, profesor Cuadros, él me invita a hacer una locura. Me dice, Diana, ¿y si hacemos un diplomado educativo para puras mujeres transexuales? Y nos aventamos un diplomado que se llamó Las 20 del 20, un diplomado educativo para puras mujeres trans dentro de la pandemia. Fue una experiencia maravillosa. José Antonio Cuadres me invita a participar y bueno, fue una experiencia muy bonita porque tuvieron oportunidad por primera vez de acceso a algún tipo de educación formal, algunas compañeras que habían sido excluidas de la educación más básica. Acá estoy con mis niños y con mis niñas de YAG México. Tiene ya bastante tiempo que yo colaboro con las niñas y con los niños de YAG en algunos temas y bueno, pues para mí ha sido maravilloso ver el crecimiento que YAG ha tenido a lo largo de los años. Yo estoy colaborando con YAG casi desde que iniciaron. Acá fue una experiencia maravillosa. Estoy con Policía Científica y estamos hablando de sexualidad y de erotismo. Pero ellos pensaron que yo les iba a dar algunos tips de posiciones sexuales. No. En esta sesión, donde la mayoría eran hombres, empezamos a hablar temas que tienen que ver con la violencia y con el machismo institucionalizado y no se dieron cuenta. El pretexto fue sexualidad y erotismo en la Policía Científica antes de que la desaparecieran. Acá también me están haciendo el honor de darme un premio por el apoyo a la diversidad, a personas de la diversidad. Acá estoy con Lupita, quien durante algún tiempo fue la directora del Centro Comunitario de la Diversidad Sexual, con Rochelle Terranova, que es una mujer trans maravillosa, cabaretera, que tiene un lugar de transvestismo precioso. Y bueno, me hicieron el favor de darme un reconocimiento allá. Bueno, acá estamos ve nada más con quien estamos justo en el Congreso Internacional de Sexualidad. Bueno, yo estaba así que me desmayaba, ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, bien felices acá con unos colegas sexuales. Acá estamos, Alma, acá nos con Beverly Whipple. Beverly Whipple, su esposo, Verónica. Junto a verme, así como, yo dije, yo la he leído tantas veces, nunca pensé estar junto a ella, nunca pensé poder tocarla, y estaba así como, me emociono, fue un evento bien bonito, ahí nos encontramos todo mundo, todo quien nos dedicamos a la sexualidad, ahí estamos, todo mundo estábamos ahí. Y bueno, muchísimas gracias, yo he estado muy contenta, querida Alma, muy contenta, muy orgullosa, muy honrada, de que siendo tú uno de mis referentes, desde que yo empiezo en este camino, no empecé tan jovencita como tú, la verdad es que tú eras una chavita, yo no sé si habías tenido 18, 19 años, pero ahora estabas bien chiquitita cuando tú empezaste, yo he visto fotos tuyas con Oscar. 17, imagínate. Te veías, eras una niña, yo te veía ahí con Oscar, con Javier, y dices, ay, por Dios, siempre te veías tú la más chiquita. Ellos ya así con barbita y todo, pero tú con una cara de niña, y dices, ay, qué bárbara. Y por eso, bueno, mi admiración hacia ti es tan profunda, porque cómo te atreviste en un momento tan difícil, tan complicado para una adolescente a entrar a este espacio, bueno. Pero bueno, tú nos abriste camino a muchas y eso yo te voy a estar eternamente agradecida. Muchísimas gracias por este día, esta entrevista, este diálogo. Vamos ahora a estar cada 15 días nada más por agotamiento personal. Tengo que hacer muchas cosas. Entonces estábamos todos los jueves y a partir de nos vemos el día 10 de marzo con una invitada maravillosa y síganos en www.almaldana.com y el canal de YouTube Diálogos con Alma. ¿Dónde te pueden encontrar, Diana? ¿Qué crees? Yo soy de pocas redes sociales, solamente tengo Facebook. Bueno. Porque doy clases. ¿Cuál es tu Facebook? Mi Facebook es Diana Menéndez Rojas. Así como lo está viendo en el Zoom, así me pueden encontrar. Diana Menéndez Rojas, perfecto. Y publicas cosas maravillosas cuando estás trabajando con las personas de la diversidad, Diana. Muchísimas gracias. Diana, honor a quien honor merece. Algún día te lo doy en persona, te tocó una orquídea. Es un honor, es un homenaje a tu trayectoria en tu trabajo.
y de tu valentía de trabajar con los niños y las niñas en abuso sexual y con las personas trans, y jóvenes, niños y niñas y personas mayores. Es un honor y te he seguido tu trabajo y felicidades. Muchísimas gracias. Y honor Ana. a quien honor merece. Gracias, Diana. De verdad, gracias. Nos honras mucho en Diálogos con Alma. Con esto cerramos hoy en Diálogos con Alma. Nos vemos el 10 de marzo con una sorpresa. Ahora me voy cada 15 días. Muchísimas gracias a todos y a todas y a todes. Gracias por estar aquí y acompañarnos.